pues con nuestro invitado, que se llama Pablo Dalmases. Y fue director de la Radio Nacional de España en el Ayun en 1975, en el momento en que España pues abandonó su colonia del Sáhara Occidental, sin cumplir con sus compromisos internacionales. Además de periodista, es un prolífico escritor y ha escrito una decena de libros sobre este asunto, que aunque en cierta medida oficialmente esté olvidado, digamos así, en los circuitos oficiales de la historia de España, pues es un referente importante. Sé que tenemos a una persona que además ha sido capaz de no solamente dirigir aquellos acontecimientos, sino de hacer una investigación profunda sobre aquellos hechos y sus consecuencias. En concreto, pues incluso ha escrito, no hace más de un mes, me acaba de comentar, pues un libro respecto en el que se, de alguna manera, pues escribe unos cuentos que están basados pues en la tradición cultural saharaui. Pero bueno, no le voy a comer más tiempo, porque a las 2:30 tenemos que en principio pues cerrar la conexión. Entonces va a tener unos 30 o 35 minutos para hacernos una exposición de su experiencia y bueno, y después hay un periodo de 15 minutos para poder preguntarle todo lo que consideréis oportuno. Sin más, pues le doy la palabra a Pablo. Hola, buenas tardes. Por favor, cerrar los micrófonos y las cámaras, porque si no, no se oye bien. Vale, solamente abrir el micrófono cuando queráis intervenir. Vale. Venga. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de encontrarme, aunque sea en la distancia, con todos vosotros para hablar un poquito pues del Sáhara Occidental y de ese pueblo tan maravilloso que lo habita desde tiempos ancestrales. Bueno, yo siempre digo, como soy viejo, que yo pertenezco a una generación que es la de los españoles que de adolescentes estudiamos en la enseñanza secundaria las plazas y provincias africanas. Es decir, España, en el momento que a mediados de los años 50 entró en Naciones Unidas, aceptó la doctrina de Naciones Unidas, sobre todo en el tema de la descolonización, y entonces las colonias que le quedaban en África, pues las provincializó, las convirtió en provincias y creó las provincias de Ifni, Sáhara, Fernando Po y Río Muni, estas dos últimas en el Golfo de Guinea. Entonces, estas provincias, que los estudiantes de entonces, pues estudiamos en geografía, en el bachillerato, pues estimularon mi imaginación. Me imagino que como la India o el Pakistán o Kenia, Uganda, Tanganica, pues estimularon la imaginación de los estudiantes ingleses, o Angola y Mozambique la de los estudiantes portugueses, o Argelia, Túnez, Vietnam, Laos, pues la imaginación de los estudiantes franceses. Como a los españoles no nos quedaban más que estos pequeños asentamientos en África, pues entonces la imaginación de los adolescentes iba dirigida a esos territorios
que resultaban para nosotros exóticos. En unos de ellos habían camellos y en otros habían elefantes. Y esto, pues claro, llamaba nuestra atención, ¿no? Y además, cuando estudiamos la geografía, pues tenía una toponimia rara, distinta de la que estudiamos en el territorio peninsular o en el territorio insular. Bien, entonces esto quedó de alguna forma grabado, este interés en mí, y cuando ya me maduré, me hice adulto y tal, pues tuve interés en conocer esos territorios, ¿no? Algunos ya se habían emancipado y otros, en cambio, quedaban todavía bajo soberanía española. Ifni se retrocedió a Marruecos en 1969, Guinea Ecuatorial, las provincias de Fernando Po y Río Muni alcanzaron la independencia con el nombre de República de Guinea Ecuatorial en 1968, y entonces solo quedaba el territorio del Sáhara, que seguía siendo provincia española. Yo lo visité primero como turista, como visitante, en 1971, hice varios viajes, conocí el interior del territorio, ese territorio inmenso, porque el Sáhara es un territorio que ocupa pues 270.000 kilómetros cuadrados, la mitad de lo que ocupa la península ibérica, ¿no? Y con distancias enormes de norte a sur de 1.200 kilómetros y de este a oeste de 350 o 400, ¿no? En el sector más ancho, ¿no? Es un territorio inmenso caracterizado por unas condiciones peculiares, y es que está inserto, como su propio nombre indica, en el gran desierto del Sáhara. De hecho, es el extremo occidental del desierto del Sáhara. Bien, el Sáhara entonces español era de alguna forma, sigue siendo hoy como Sáhara Occidental, de alguna forma un territorio perteneciente a un área geográfica más amplia, que es lo que denominaríamos el país Vidán. ¿Qué es el país Vidán? Bueno, pues el país Vidán es un territorio amplio del extremo occidental de África, del extremo occidental sobre todo del gran desierto del Sáhara, que ocupa un territorio que hoy pertenece en la división de los estados, pues fundamentalmente al Sáhara Occidental y a Mauritania, y en algunas zonas menores, muy pequeñas, o al sur de Marruecos, o al oeste de Argelia, o al oeste de Mali. Este país Vidán y lo que se llama la cultura Vidán se caracteriza por tres notas. La primera, que sus habitantes son pueblos, son tribus, son cábilas nómadas. Se caracterizan por una vida nómada, es decir, que no tienen asentamientos fijos, sino que, habiéndose adaptado su vida a la dureza del desierto y, por tanto, disfrutando de una economía fundamentalmente ganadera, tienen que buscar las zonas de pastos cuando llueve, y si no, los pozos cuando no llueve. Y de ahí que no tengan asentamientos fijos, sino que se vayan desplazando de un lugar a otro. Son una población, por tanto, nómada. La segunda característica es que es una población de religión musulmana. El Islam llegó allí en su expansión a lo largo de la Edad Media, se asentó y entonces son musulmanes. Y la tercera peculiaridad del país Vidán, que ocupa todos estos territorios que he mencionado, es que hablan una variante dialectal del árabe que es el hasanía, el árabe hasanía. Bien. Los dos países que son íntegramente parte del país Vidán son el Sáhara Occidental, el antiguo Sáhara Español, y Mauritania. Bien, el Sáhara Español seguía siendo provincia a principios de los años 70, y hubo un momento en que, de resultas de los compromisos adquiridos por España en Naciones Unidas, pues se decidió iniciar el proceso de descolonización mediante lo que se denomina el ejercicio del derecho de autodeterminación, es decir, mediante la celebración de un referéndum en el que los saharauis habían de manifestarse si querían seguir vinculados a España o si querían seguir independientes. En el ínterin, Marruecos y Mauritania se entrometieron como países vecinos, pretendiendo que aquel Sáhara había sido parte de su propia realidad nacional. Sobre todo en Marruecos, con la doctrina de un tal al-Fassi, que se inventó la teoría del Gran Marruecos, que llegaba hasta las orillas del río Senegal y ocupaba todo el Sáhara español, todo Marruecos, toda Mauritania y buena parte de Argelia y de Mali. Esto era algo absolutamente absurdo, que no tenía
defensa ninguna, se basaba pues eso en las expediciones de los almorávides o en las campañas que hicieron los sultanos marroquíes en el siglo XVI y que llegaron a Timbuktu, pero bueno, también los almogáveres llegaron a Estambul, a Constantinopla, y a nadie se le ocurre reclamar hoy como territorio español Constantinopla. Bien, entonces el hecho de que el tema quedara pendiente en el aire, pues, y que el gobierno español no actuase con la conveniente celeridad, con la correspondiente urgencia, pues acabó deteriorando la situación. Marruecos propuso, y la Asamblea de Naciones Unidas lo aceptó, someter el tema de la soberanía del Sáhara al dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y España lo aceptó. Y el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya emitió un dictamen que era completamente favorable a la tesis de la autodeterminación, puesto que decía que aunque históricamente podía haber habido alguna relación de sumisión, sobre todo religiosa, entre ciertas, no todas, ciertas cábilas saharauis y el sultán de Marruecos, como comentador de los creyentes, esto en ningún caso dificultaba el ejercicio del derecho de autodeterminación. Por otra parte, Naciones Unidas, a través de la comisión que visitó el Sáhara en mayo de 1975, también emitió un informe en el que manifestaba que todas las impresiones que había recogido eran favorables al deseo de los saharauis de convertirse en un país independiente. Lamentablemente hay un hecho previsto en la vida cotidiana que son los imprevistos, y ese hecho casual fue que tanto la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya como el informe de la ONU y llegaron en un momento crucial en la historia de España, que fue el de la enfermedad terminal del anterior jefe del Estado, el general Franco, que efectivamente murió el 20 de noviembre de 1975. Entonces el gobierno español, que a la sazón presidía Carlos Arias Navarro, se acobardó, se achantó y dijo: vamos a ver, si tenemos que vivir la transición del régimen político del general Franco a un régimen nuevo, democrático, encabezado por el rey Juan Carlos I, y lo tenemos que hacer en unas circunstancias de enfrentamiento armado con Marruecos, porque Marruecos había anunciado su deseo de invadir el territorio, no militarmente, sino de forma muy hábil, con lo que se denominó la Marcha Verde, que era una invasión de ciudadanos civiles. Claro, quien era capaz de disparar a un invasor que iba desarmado y que era un ciudadano civil, ¿no? Una maniobra artera que, por cierto, ha encontrado cultivadores, porque que en definitiva es lo mismo que está copiando ahora mismo Lukashenko en Bielorrusia con respecto a Polonia y a la Unión Europea. Una invasión pacífica de ciudadanos que se presentan en la frontera y dicen que quieren pasar. No van armados, no tienen absolutamente nada, prácticamente ni agua ni alimentos para comer y beber, y que simplemente quieren entrar en la Unión Europea. Bueno, pues ese chantaje humanístico, utilizando arteramente a masas de personas sin oficio ni beneficio, que ahora utiliza Lukashenko en Bielorrusia contra Ucrania y la Unión Europea, es lo que utilizó Marruecos y Hassan II contra España en 1975. Lo que pasa es que, a diferencia de la Unión Europea y de Polonia, que resisten, España en aquel momento era un país débil, que no se atrevía, y que ante el temor a entrar en un enfrentamiento armado con Marruecos en momentos en que aquí se estaba planteando la sucesión en el propio régimen político, pues dijeron: bueno, no queremos míos, mira, ¿sabes qué? Nos vamos, y ahí queda eso. Y el ahí queda eso consistió en dejar el Sáhara bajo administración de Marruecos y Mauritania. El movimiento nacionalista saharaui, el Frente Polisario, emprendió una guerra muy fuerte contra las dos nuevas potencias ocupantes. A Mauritania la derrotó enseguida y se tuvo que retirar del Sáhara, pero entonces Marruecos ocupó todo el Sáhara y lo convirtió en sus provincias del sur, algo que es absolutamente ilegal, porque a efectos de la doctrina de Naciones Unidas, el Sáhara sigue siendo un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, del que España, mal que le pese al gobierno español, sigue siendo la potencia administradora de jure. Tanto es así que todavía ejerce su autoridad como potencia administradora en el control del espacio aéreo. Y bueno, así quedó la cosa. Los saharauis al principio acordaron un alto el fuego con Marruecos en su guerra contra Marruecos, pero ahora la han reanudado y están en pleno enfrentamiento armado con los marroquíes, que ocupan
ilegalmente su territorio. Y esta es la situación actual en la que podemos decir que aquellos polvos trajeron estos lodos. Muy bien. Bueno, ¿qué quieres ya pasar? ¿A las preguntas o...? Pues sí, si me hacéis las preguntas del cuestionario que tú me decías que había y tal, bueno, pues yo voy contando mi experiencia, el tiempo que estuve yo allí, la labor que se desarrolló, etcétera. Bueno, pues que empiece entonces la profesora María José Costa. Vale. Que empiece con las preguntas que tenía preparadas. Felipe, ven para aquí. Ven, por favor. A ver, mira. Sí, perdón. Sí. Mira. Sí, la 4. Pregúntale a este señor. Cubrió la vista La visita. cubrió la visita a el Ayun del entonces príncipe Juan Carlos. Sí, efectivamente. A principios de a principios de noviembre de 1975, en plena Marcha Verde, el entonces príncipe Juan Carlos fue a Dayún. Yo diría que fue simplemente una visita para quedar bien con los militares. Vamos a ver, los militares españoles estaban en ese momento sufriendo una terrible humillación. Durante muchos años habían estado luchando contra Marruecos, tratando de evitar las incursiones de Marruecos que constantemente hacía por las fronteras septentrionales del Sáhara español, contra las acciones y las insignias marroquíes que ponían bombas, hacían acciones terroristas en el Ayun. Y entonces todo esto fue una labor a la que tuvo que enfrentarse el ejército español, que veía en Marruecos su enemigo. Entonces, claro, la Marcha Verde convirtió al ejército marroquí pues en un ejército que no quería presentar, teóricamente no quería entrar violentamente, sino a través de una marcha civil pacífica. Entonces los militares esto les irritó sobremanera. Y para, digamos que apaciguar los ánimos de los militares, el entonces príncipe de España y jefe de Estado en funciones, don Juan Carlos de Borbón, visitó el Ayun. Simplemente de unas horas, para decir, bueno, tranquilos, sí, el Sáhara nos iremos los españoles con dignidad, saldremos con dignidad, sin haber arriado las banderas. Pero la realidad es que no fue así. Fuimos sin dignidad y arriando banderas. Vale, muchas gracias. Francisco. A ver. Sí, a ver. A ver, a tu pregunta. Espera, que tengo que leer esto. ¿Por qué cree usted que España abandonó a los saharauis incumpliendo sus responsabilidades internacionales? Muy fácilmente se puede resumir con una sola palabra: por cobardía. Cobardía por no enfrentarse a Marruecos, cobardía por no tener la fuerza y la dignidad suficiente como para cumplir con sus compromisos y obligaciones con el pueblo saharaui, incluso con la Organización de Naciones Unidas. ¿Y en qué momento cree usted que España decidió abandonarlos? Bueno, este es un tema muy discutido por los historiadores, ¿no? Realmente, a lo largo de 1975, todo hacía pensar que el compromiso de que España iba a viabilizar el proceso de autodeterminación era algo evidentísimo, ¿no? Yo creo que las cosas se torcieron pues en un mes y pico, ¿no? Y entonces cuando, ante la enfermedad terminal del jefe del Estado, pues el gobierno de Arias Navarro se acobardó y decidió pues bajarse los pantalones y aceptar la invasión marroquí. Gracias. A ver, queda una última pregunta. Sí. Vale. ¿Cómo cree que finalmente se resolverá el eterno conflicto saharaui? Bueno, yo soy periodista, pero no profeta. Cuando he intentado adivinar el futuro, generalmente me he equivocado. No lo sé. Marruecos ha invertido muchísimo dinero en territorios ocupados del Sáhara Occidental, lo cual ha trasvasado mucha población
hay que tener en cuenta que en el Sáhara Occidental viven, yo diría que 5 veces más marroquíes que saharauis. Ha invadido el Sáhara de colonos que viven allá. Incluso ya hay una generación de hijos o nietos de marroquíes que han nacido allí y de alguna forma pueden pretenderse, decir o sentirse que son saharauis, pero es un problema muy complejo. A efectos internacionales, el tema está clarísimo. El Sáhara sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Pero, claro, Marruecos tiene armas que utiliza. Parece ser que consiguió que Trump reconociese la marroquinidad del Sáhara Occidental, cosa que no tiene ningún valor a efectos del derecho internacional, pero bueno, claro, es el apoyo de una gran potencia. El nuevo presidente Biden todavía no se ha pronunciado y el tema está en el aire. Realmente, yo diría que el tema es muy complicado, es un tema de difícil solución, y diría que de tan complicada solución como el de Palestina con relación a los israelíes, y que en el caso concreto del Sáhara Occidental está ligado a la supervivencia de la monarquía. El día en que el pueblo marroquí madure y sea capaz de prescindir y de derrocar una monarquía medieval que todavía se considera la comendadora de los creyentes y que se considera aliada de la religión, que sigue confundiendo la religión y el trono con la política, pues el día que se acabe la monarquía en Marruecos, yo creo que el problema del Sáhara Occidental podrá empezar a solucionarse. Pero esto es una hipótesis que está por demostrar y que lamento y me temo que yo no voy a poder contemplar. Bueno, muchas gracias. De nada. Ya está. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna pregunta desde Inglaterra? Sí. ¿Habría algún modo de conseguir ese material informativo de valor historiográfico? Sí, en el Sáhara hay muchos materiales informativos de valor historiográfico. Por una parte se han publicado muchísimos libros. Justamente hoy acabo de recibir noticias. Perdón, Jaira, Sí. mientras responde, apagaste el micrófono. Vale, porque si Bien, no se oye. vale, ahora pienso que se me oía mejor. Voy a responder a la pregunta que se me ha dicho. Sí, realmente hoy hay muchísima información y muchísimos documentos sobre el Sáhara Occidental. Muchos de ellos los podéis consultar en Internet. En Internet están. Pero además existe mucha bibliografía que se ha ido publicando a lo largo de estos años. Es curioso, pero fácilmente constatable que se han publicado muchísimos más libros en los años que van, desde el abandono de España del Sáhara en 1975-76 a hoy, que no los que se publicaron en 100 años de historia colonial. Hoy en día hay muchísimos libros y muchísimas documentación en español. Justamente hoy acabo de recibir noticia de un último libro que es una historia de las relaciones de Estados Unidos con la guerra del Sáhara, que es uno de los temas más conflictivos y que vale más la pena aclarar. El compromiso o la coincidencia que pudo tener Estados Unidos con la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Bien, este libro acaba de ser publicado en España por Catarata. Yo mismo acabo de publicar un libro, Cuentos y leyendas del Sáhara Occidental. Y cada día están apareciendo nuevos libros, nuevos textos, que todos ellos en general, salvo alguna excepción, pero en general todos ellos son sumamente interesantes. Todo esto está a disposición de los investigadores. Aparte de esto, los que ya tienen que realizar una tarea investigadora en profundidad, pues disponen de los archivos españoles, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, la Biblioteca Nacional, los archivos militares, etcétera. O sea que sí, documentación hay, mucha, bibliográfica y archivística. Muchas gracias. ¿Otra pregunta, por favor? ¿Algún otro? Sí. ¿Entrevistó a alguna autoridad colonial o del ejército español? Sí, bueno, claro. Yo allí tuve
muchísimas relaciones con las autoridades, ¿no? Por ejemplo, la primera de todas con el gobernador general, que era Federico Gómez de Salazar y Nieto, con el secretario general del gobierno, que era mi jefe directo, el coronel Luis Rodríguez de Biguri, y con muchas otras personalidades, ¿no? Porque en el Sáhara además no solo había personalidades políticas o militares o administrativas, sino que había además investigadores, científicos, profesores, gentes que iban allí a estudiar el territorio, ¿no? Se realizó durante la época española una labor de investigación del territorio muy interesante, en la que intervinieron geólogos, biólogos, especialistas en ciencias sociales, pues, como por ejemplo, pues los Hernández Pacheco padre e hijo, Alia Medina, Guinea, Molina Campuzano, Morales Agacino, Julio Caro Baroja, un montón de especialistas que estudiaron el terreno desde el punto de vista mineral, geológico, físico, cartográfico, de la fauna, de la flora o desde el punto de vista humano y cultural, ¿no? De manera que sí, investigaciones hubo muchas, sobre todo en la época española. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Bueno, no tenéis más preguntas, ¿no? Bueno, a ver, de alguna otra aula, a ver, alguna pregunta. En la biblioteca, ¿tenéis alguna pregunta? La biblioteca. Bueno, a ver, de alguna otra aula. A ver. No sé. A ver, de alguna otra aula. Bueno, a ver, entonces aquí en esta aula hay aquí un alumno que también quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué política cree usted que debería defender internacionalmente España? Bueno, aquí estamos, yo diría que en una contradicción. España desearía, por dignidad histórica, por compromiso histórico, apoyar la autodeterminación del Sáhara y hacer que el Sáhara fue lo que siempre debió ser, un país independiente. Pero, desgraciadamente, los sucesivos gobiernos españoles son esclavos del chantaje de Marruecos. Marruecos, parte antigua colonia española, ahora se ha convertido en nuestro chantajeador principal y nuestro enemigo principal, aunque el ministro de Asuntos Exteriores diga lo contrario. Es quien ataca Ceuta y Melilla, quien provoca incidentes en las fronteras de Ceuta y Melilla, quien envía inmigrantes ilegales a Ceuta y Melilla, quien permite que salgan pateras hacia España, bien hacia la península, bien hacia Canarias, y es quien torpedea, fastidia la actividad de los pesqueros españoles y, en definitiva, quien nos coacciona en los diversos órdenes de la vida. Y realmente, pues, el tema es este. Mientras seamos un país cobarde, que no sepamos sobreponernos a las insidias de Marruecos, pues seguiremos siendo tributarios y esclavos de los intereses de Marruecos, a los cuales no acabamos nunca de reconocer completamente, porque sería una auténtica descalificación histórica, ¿verdad? Nunca podremos de ninguna manera aceptar la ocupación marroquí del Sáhara, pero tampoco somos capaces de poner los puntos sobre las íes y decir, óigame, ejerciten el derecho permitan a los saharauis el ejercicio de su derecho a la autodeterminación. No, siempre contestamos formas vagas que sí, que se cumpla lo establecido por Naciones Unidas dentro de los principios del derecho internacional y tal, en fin, encaje de bolillos o palabras al viento que no sirven para nada. Querías hacer otra pregunta, ¿verdad? No, a ver, ¿quién quería hacer otra pregunta? Ojo, cualquiera de las preguntas.
Hay otra alumna aquí que quiere hacer una pregunta. Muy bien, muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se conserva algún programa de televisión o radio? ¿Español? Sí. No, que yo sepa, no. Vamos a ver. Sí es cierto que desde el Ayun se capta con bastante facilidad la emisión de televisión de Canarias. Por supuesto, en el Sáhara se oyen perfectamente todas las emisiones de Radio Nacional de España y de Radio Exterior de España, tanto en el Sáhara ocupado como en los campamentos de refugiados. La radiotelevisión saharaui, que actúa desde los campamentos, emite también en español, puesto que los saharauis son conscientes del valor que tiene para ellos la herencia española y han convertido al español como su segunda lengua oficial, de manera que cuando tú vas a los territorios liberados o a la zona de los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental, todo está escrito en árabe y en español, porque ellos consideran que la cultura española es ya también parte de su propia cultura. Pero que yo sepa, no hay nada más. Vale, pues muchas gracias. Otra pregunta. A ver. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Recuerda usted cómo recibió la población saharaui el dictamen de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, pues el dictamen de la Corte Internacional de Justicia con una alegría inmensa, porque decía lo que ellos siempre habían opinado, que el Sáhara nunca había sido territorio de nadie, que se había autogobernado y que no había dependido de ningún poder extranjero. Lo que pasa es que esa alegría les duró exactamente 24 horas, porque cuando se hizo público el dictamen de La Haya, al día siguiente Hassan II anunció la Marcha Verde que había de invadir el territorio. De manera que fue una alegría muy corta, muy efímera. Muchas gracias. A ver, hay otra. Tú haces una pregunta. No sé. A ver. Tú, vale. Ven. Hola. ¿Qué tal? ¿Entrevistó a alguna autoridad colonial o del ejército español? Bueno, yo entrevisté a muchísimas autoridades en la época en que fui director de la emisora de radio y del periódico La Realidad, a muchísimas, empezando por el gobernador general del territorio, que era Federico Gómez de Salazar y Nieto, y a muchas otras autoridades y esto. Y últimamente, pues incluso tuvo un contacto ya en la situación actual con el presidente Abdelaziz, que fue presidente de la República Saharaui, pues hasta su fallecimiento. Con las autoridades entonces, en la época española del territorio, el presidente Layemah Hatri, el presidente del Cabildo Provincial Sheila, con el procurador, los proveedores en Cortes, con Baba Hassena, con Ahmed, el procurador en Cortes familiar, con todos ellos, con Suilem, el alcalde de Villacineros, con todos estos que había tenido contactos y ocasiones de hablar y entrevistarles, efectivamente. Vale, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿hay alguna otra? Aquí. ¿Es alguna otra? A ver. Sí. No tenéis, a ver, ¿tenéis alguna pregunta más? Bueno, vamos a ver. A ver, de alguna de las otras aulas, ¿hay más preguntas? Ah, vale. Muy bien. Vale. Hola, don Pablo. A miña pregunta era... mi pregunta es, ¿entrevistó usted a alguna autoridad colonial o del ejército español y recuerda su nombre? Sí, lo he dicho antes, por ejemplo, a la más importante autoridad colonial del ejército español, que era el gobernador general Federico Gómez de Salazar y Nieto. Sí, sin ninguna duda.
Bueno, vamos a ver. A ver, hay más preguntas. Roberto, tenemos aquí una más. Vale. Hola. ¿Cubrió usted informativamente todo el territorio? Sí, yo cubrí informativamente, sí, efectivamente. Yo lo cubrí de forma muy directa. Yo era director de emisora, pero a la vez desarrollaba una tarea informativa y periodística. Incluso enviaba crónicas al Noticiero Universal de Barcelona, a la revista África, de la Dirección General, etcétera. O sea que sí, yo lo ejercí muy directamente, y cuando no lo ejercí directamente, pues lo ejercí pues orientando, aconsejando o colaborando con mis redactores, con los redactores que yo tenía en la emisora de radio y luego en el diario. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, vamos a ver. Me gustaría que un poco, pues, que explicaras tu experiencia personal durante el año y 3 meses que estuviste, pues, en el Ayun, tanto como director de Radio Nacional como de corresponsal de Televisión Española. Pues fue una experiencia muy rica, no solo porque me permitió profundizar en los problemas del Sáhara, sino porque me facilitó el conocer a todas las personas que entonces eran importantes en la vida política de aquel territorio. Algunas ya lo eran mías, de mis visitas anteriores: Saile, Tami, Hossein Taleb, el indio, Hatri Mohamed, Hassanito, que era funcionario del ayuntamiento, muchas gentes, Hasena, muchas gentes, que entonces fueron importantes por su nivel cultural que habían adquirido y que ahora lo siguen siendo en los campamentos de refugiados, sobre todo en las tareas de recuperación del censo. Luego, aunque ha pasado muchos años, pues cuando he ido a los campamentos, que aunque entré a los, cuando tenía hace unos 3 años, pues yo conocía mucha de la gente que había conocido los otros participantes en las actividades del Sáhara, de manera que sí. Pregunta. No escuchaba nada. Vale. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta más? A ver. Bueno, pues voy a hacer otra. ¿Tienes alguna pregunta? Te voy a hacer una pregunta respecto a si recuerdas cómo fue la administración tripartita durante el periodo que va desde el Acuerdo de Madrid hasta la salida de España. Sí, yo la vi un poco en lontananza, ¿no? Porque no estuve implicado en ella, aunque Biguri me dijo que por favor que colaborara con él y tal, pero es que el propio Biguri enseguida lo echaron y estuvo poco tiempo al frente de la administración tripartita. Vamos a ver, España en el Acuerdo de Madrid del 14 de noviembre de 1975 había entregado a Marruecos y Mauritania la administración del territorio del Sáhara, no la soberanía, que no la podía entregar, porque la soberanía es un derecho de carácter internacional que solo puede reconocer la ONU. Entonces, ya digo que Marruecos y Mauritania lo invadieron. Mauritania se retiró enseguida por los ataques del Frente Polisario, pero Marruecos no, y lo consideró sus provincias del sur. Entonces, bueno, pues ahí entramos en esa situación extraña que ya empezó a manifestarse en los momentos de la administración tripartita. Cuando teóricamente en esos 3 meses que debía haber funcionado la administración tripartita, Marruecos quería intervenir en la zona sur del Sáhara porque decía que se había concedido la gestión de la administración a las 2 potencias. Y aunque el sur, Marruecos había aceptado que se lo quedase en Mauritania, que en el momento de la administración tripartita Marruecos tenía derecho a administrarlo también. Y eso le sirvió para establecer bases, soldados y gentes allí. Y esto es lo que ocurrió. En realidad, desde el punto de vista de los acuerdos de Madrid, realmente los administradores
corresponsables eran los dos, pero Mauritania entendía que ella solo era responsable de la zona sur y Marruecos del resto del Sáhara. Y Marruecos dijo que no, que era responsable de todo con Mauritania en el sur. Fue una discusión entre ocupantes absolutamente irrelevantes porque al final todo acabó quedándoselo Marruecos. Bien, aquí hay una... Voy a añadir una cosa. Yo encontré en los archivos de Rodríguez de Biguri, que quedó un poco como primer representante español en la administración tripartita, porque Gómez de Salazar se fue con las tropas y ya desapareció. Y entonces en Biguri encontré en su archivo personal una serie de informes que debía emitir todos los días a Madrid, ¿no? A la Dirección General de Promoción del Sáhara, la antigua Dirección de Provincias Africanas. Y en el que contaba cómo había ido cada jornada en sus relaciones con el gobernador adjunto marroquí y el gobernador adjunto mauritano. Y esto lo he publicado yo, un libro que se llama Sáhara Occidental, Gran Fraude, los papeles del coronel Rodríguez de Biguri. Y es muy divertido porque cuenta los dimes y diretes de las discusiones entre los dos nuevos administradores coloniales y sobre todo la absoluta incapacidad de Mauritania para hacerse con el territorio que pretendía asignarse, puesto que no tenía ni camiones para llevar a soldados que lo ocuparan. No hay armas, sino camiones. Bueno, otra pregunta. Vale. Y nuestra última pregunta. Hola. ¿Recuerda cómo fue la toma de posesión de la parte sur por parte del ejército mauritano? ¿El qué? Perdón. ¿Recuerda cómo fue la toma de posesión de la parte sur por parte del ejército mauritano? Sí, el ejército mauritano era un ejército. Aprobado el micrófono. El ejército mauritano, que era un ejército como de la señorita Pepis, de 3.000 hombres sin armas, ni pertrechos, ni nada, pues era incapaz de ocupar la zona que Marruecos estaba dispuesto a que administrara del Sáhara, ¿no? Y entonces lo que hicieron los mauritanos es que cada día escribían a Rodríguez de Biguri, al gobernador español, que había quedado representante de España, que les facilitara camiones, que les facilitara armas, que les facilitara pertrechos, porque ellos no tenían nada. Los 3 años que estuvieron, cuando salió España, los 3 años que estuvieron los mauritanos en Villa Cisneros y en el resto del territorio sur que Marruecos les había reconocido, no hicieron absolutamente nada porque no tenían ninguna posibilidad de hacerlo. No tenían ni dinero, ni fuerza, ni vehículos, ni nada, ni hombres necesarios. No tenían nada. De manera que fue una ocupación absolutamente teórica, ficticia e inútil. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienes una pregunta? Hay aquí una pregunta. Aquí. ¿Cómo recuerda usted que la sociedad española de aquel tiempo abarcaba este tema? Bueno, la sociedad española de aquel tiempo estaba muy sensibilizada con el tema del Sáhara. Y la prueba es que el Sáhara dejó mucha huella en la sociedad española, de modo y manera que una vez producida la salida de España, se crearon numerosas asociaciones de solidaridad, movimientos de solidaridad, envío de diputaciones, gobiernos autónomos, ONGs, centros de todo tipo, pues medicinas, alimentos y tal, al Sáhara Occidental a través de Mauritania. O sea que ha habido una acción solidaria española muy continuada y muy específica. Lo cierto es que los cubanos vivieron una situación irreal. Mientras recibieron esas subvenciones de Europa o de los países de la Unión Europea que tenían estudiantes allí, pues se sintió obligada, pero sin medios para hacerlo. Ahora se siente igualmente sin medios, pero además obligada y sin medios propios para convertirlos en lugar. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, me gustaría que hablases también
del periódico, de la realidad saharaui, cuántas ediciones se hicieron, cuándo dejó de publicarse, por qué. La realidad saharaui fue un periódico muy curioso que me encargó convertir en realidad el secretario general del gobierno, como digo, era un hombre ilustrado, con varias carreras. Entonces se percató de que el único hijo que él trataba era el de los cabellos. Sí, aquí hay un alumno que quiere hacer otra pregunta, ¿puede ser? Adelante, claro. Buenas tardes. ¿Recuerda o cubrió el acto en el que España se marcha definitivamente del territorio? No, no lo cubrí porque ese acto se realizó en Villa Cisneros y yo estaba en Ayú. Y además dudo que en ninguno de los dos sitios se realizara acto nunca de carácter oficial. Vale, no cabe duda. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Hay más preguntas. Bueno, ¿podrías repetir lo de la realidad saharaui? Porque no se escuchó en ese momento, parece como si se fuese la voz. Hola. ¿Ha perdido la conexión o ha perdido... Hola. Hola. Mira, que cuando hablaste de la realidad saharaui, del periódico, se perdió la voz. Entonces, si podía repetirlo. Bueno, pues yo decía que la realidad saharaui fue un empeño muy bonito, que realizamos con muy pocos medios, utilizando los extraños servicios que nos necesitaba la empresa general del gobierno, el azúcar, la tradición lingüística beboriana, en fin, representar a Burgos hubiera sido un gran vireto. Vale. Parece ahora que hay más problemas de conexión. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ah, vale. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta más? En ninguna de las aulas. Bueno, pues como sabéis también está una escuela saharaui, pero claro, tienen un problema de conectividad en los campamentos muy grande. Y bueno, me acaban de mandar dos vídeos y en el que quieren hacer una serie de preguntas, un par de preguntas. Entonces, si me los descarga, si va, pues van las preguntas. Y con esto finalizamos la actividad. Vale. Bueno, darle un aplauso aquí a... Muchas gracias. Bueno. Muy bien. Espera a ver si descarga. Y con esto finalizamos. Bueno, que hay que una niña. Claro. Que me quedó de mandar un audio. Sí. Pablo, que me quedó aquí de mandar un audio, una profesora, ¿sí? Pero me mandó un vídeo. Vale. Pero antes de cerrar la conexión, pues voy a descargar el vídeo y que te hagan ellos las preguntas, porque es de una escuela de allá, son dos niñas, ¿vale? Y con esto pues cerramos después la conexión. Un momento.
les cuesta trabajo descargarse. Espera, que no se oye. Ahora este se oye. Ya te hago yo las... Vale. Espera un momentín. Y... Vosotros... No, esto lo dejo para la grabación. Ya. El resto... Sí. Pablo, que me quedó aquí de mandar un audio una profesora, Sí. pero me mandó un vídeo. Vale. Pero antes de cerrar la conexión, pues voy a descargar el vídeo y que te hagan ellos las preguntas, porque es de una escuela de allá, son 2 niñas, ¿vale? Y con esto pues cerramos después la conexión. Muy bien. Bueno, para finalizar la videoconferencia, pues van a realizar 2 preguntas, pues 2 alumnas del Instituto Seid Esgair, que es del campamento de Layún, y que, bueno, están bastante ilusionados por participar en esta videoconferencia, pero por motivos de falta de conectividad, pues no pueden hacerlo. Y entonces, pues, ellas hicieron unos vídeos que mandaron por WhatsApp y formularon una serie de preguntas para que le contestes. Vale. Vamos a ver. Bien, está aquí en el WhatsApp. Y voy a ponerte la primera y le contestas, ¿vale? Muy bien, muy bien. Buenos días, me llamo Suárez. Tengo 16 años, estudio en la ESA, Ohar Mohammed. Y voy a preguntar, ¿entrevisto a alguna autoridad colonial o del ejército español como fue en la marcha verde? Durante el tiempo en que yo estuve trabajando en el Sáhara Occidental, pues sí, entrevisté sobre todo al máximo responsable del territorio, que era el gobernador general, que era un general de división del ejército español que se llamaba Federico Gómez de Salazar. No entrevisté a otros militares porque los militares, el trabajo que desarrollaban era... digamos, no voy a decir secreto, pero era discreto, no era para contarlo a los medios de información. Sí he tenido luego ya en España oportunidad de conocer a muchos militares que estuvieron allí y cada uno me ha dado su versión de los hechos y de la experiencia que vivió en el Sáhara, desde el general Ramos Izquierdo al general Fernández Aceituno, a César Goas, por supuesto al que fue mi jefe, el coronel Luis Rodríguez de Viguri, en fin, a muchísimos. Pero esto ha sido en la época posterior. En el tiempo que yo estuve en el territorio hay que tener en cuenta que yo trabajé como periodista y me relacionaba funcionalmente con los que ejercían cargos civiles. Y aunque el superior mío era un coronel, era un militar, sin embargo desarrollaba un cargo civil que era el de secretario general del gobierno. Los militares que estaban destinados, eran estrictamente militares, generalmente no concedían declaraciones a la prensa. Del seminario segundo de Bukhari. Os voy a preguntar estas 2 preguntas. Entrevisto a algunos de los nuevos administradores mauritanos y marroquíes. ¿Cómo entraron los marroquíes en el territorio? ¿Qué pregunta? Bueno, los marroquíes entraron, como se dice en español, a uña de caballo, es decir, a sangre y fuego, como triunfadores, como vencedores, ocupando militarmente todo el territorio
deteniendo a todos los saharauis que creían que eran desafectos a su causa y, en fin, de muy mala forma, con muy malos modos, lo cual les ocasionó desde el principio la máxima enemistad de todo el mundo y también las reticencias, las reservas y yo diría que la enemistad de todos los españoles que quedábamos allí y que quedaron algunos durante cierto tiempo más, ¿no? Y bueno, pues en este sentido yo diría que la impresión fue muy mala. Yo tuve un contacto, no con ningún militar marroquí, pero sí con el primer gobernador adjunto que mandó Marruecos en la administración tripartita. Estuve hablando con él porque me envió mi jefe, Rodríguez de Biguri, para ver si había la posibilidad de hacer algo, pero la verdad es que fue un tiempo de transición muy corto, brevísimo, de 3 meses, que es lo que duró aquella administración tripartita, y en la que no había nada que hacer porque Marruecos no estaba dispuesto a hacer nada. Marruecos aquello lo consideraba tierra conquistada. Y esto lo digo con respecto a Marruecos. Con respecto a Mauritania no tuve ningún contacto porque los mauritanos se instalaron en el sur. Era la zona que Marruecos les había adjudicado que les cedía. Se instalaron en Villa Cisneros. Y yo ya no volví nunca a Villa Cisneros, donde había estado muchas veces, pero ya no volví nunca. Y no conocí el Villa Cisneros de la ocupación mauritana. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Pablo. Nada. Pues bueno, con esto pues ya creo que damos por finalizada la videoconferencia.